Saludos mis queridos amigos y hermanos de la obra hispana. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy estamos a 7 de septiembre de 2024. Estamos viviendo en unas circunstancias en las que el mundo vive en un constante caos. Veamos lo que el apóstol Pablo advirtió que sucedería en el tiempo del fin. Por favor, vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3, comenzando a leer en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y así es exactamente el tiempo en que estamos viviendo. Como ya hemos visto que esto no solamente está pasando con la gente común, sino que lo estamos viendo en líderes políticos y gobernantes de este mundo. Un mundo plagado de pecado y de maldad. Un mundo regido por el príncipe de este mundo, como dice en Juan 14:30, y como lo llama el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Por favor, vayamos allí. Y esto dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aunque nosotros, los verdaderos cristianos, no votamos en los procesos políticos, ya que no creemos en tal cosa, sí sabemos que Dios es quien permite y hace que las cosas sucedan de acuerdo a su propósito que Él tiene establecido. Y es Dios mismo quien quita reyes y pone reyes, como está escrito en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 21. Y este próximo noviembre de este año serán las elecciones por la presidencia de los Estados Unidos, siendo contrincantes la actual vicepresidenta de los Estados Unidos y ahora oficialmente candidata por el Partido Demócrata Kamala Harris versus el expresidente Donald Trump. Ambos candidatos con serios señalamientos morales en su conducta. Kamala Harris, por un lado, apoyando el liberalismo de la agenda LGBTQ+, el aborto, entre otros. Esto profundiza la división en los Estados Unidos. Y esto también ha sido avivado por muchos de la corriente principal, como también en los medios alternativos. Por otro lado, tenemos al expresidente Donald Trump, arrogante, tramposo y racista, también acusado de ser infiel y sobornando para que no se hablara sobre su encuentro con la prostituta Stormy Daniels, en este caso resultando culpable en los tribunales de justicia. También con otro caso de interferencia en las elecciones de 2020 y otros casos, incluyendo el de la insurrección el 6 de enero de 2021. Un hombre totalmente controversial. Podemos esperar que después de las elecciones de 2024 hayan disturbios y hasta la posibilidad de mayor violencia, incluyendo terrorismo interno. El caos estallará en todo Estados Unidos en menos de 100 días. Tanto Joe Biden como Kamala Harris han causado específicamente que la gente de los Estados Unidos se aleje aún más de la moralidad bíblica, lo que conducirá a la destrucción. Vayamos por un momento al libro del profeta Isaías, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él.
pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Esto es una profecía que tomará su cumplimiento. En mi opinión personal, yo creo que las elecciones en los Estados Unidos las podría estar ganando el Partido Demócrata, en este caso la vicepresidenta Kamala Harris. En cuanto a Efraín, aquí refiriéndome al Reino Unido, Gran Bretaña, también que el rey Carlos III muera subiendo al poder su hijo, el príncipe Guillermo. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Pasemos al capítulo 9 de este mismo libro de Isaías y vamos a leer el versículo 16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. En lugar de defender lo que debería considerarse como moralidad bíblica, han promovido y seguirán promoviendo posiciones que se oponen claramente a las leyes de Dios. Veamos el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Pasemos a Romanos, capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el versículo 8. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Han defendido políticas, al igual que otros, que se espera aumenten la deuda de los Estados Unidos, perjudiquen su superioridad militar y provoquen disturbios civiles, como está descrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 25. Quiero leer esto de la versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Y esto dice, versículo 25, por fuera la espada los matará, y por dentro el terror los carcomerá. Tan
tanto a los muchachos como a las jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos. Estos llevarán a los Estados Unidos a la ruina, como está profetizado en el libro de Habacuc. Vayamos allí, Habacuc capítulo 2, versículo 6. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? En fin, el Partido Republicano ni el Demócrata no son respuesta a pesar de ciertos malentendidos de la profecía a través del Internet y en las redes sociales. La Biblia no está prediciendo que ningún republicano o demócrata salvará a los Estados Unidos. Nadie debería confiar en Kamala Harris o Donald Trump para arreglar a los Estados Unidos. Está profetizado grandes problemas. Pasemos a Marcos, capítulo 13, versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ya esto lo estamos viviendo en nuestros días. De hecho, ya estamos en principio de dolores. Como mencioné anteriormente, habrá terrorismo interno, que ya lo leímos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 25. En cuanto a las ciudades y la nación, veamos lo que escribió el profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 7, y comenzaré a leer desde el versículo 23. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscará respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote, y de los ancianos el consejo. Sí, se avecinan desastres, lo cual creará que la economía de los Estados Unidos se vea muy afectada, y como sabemos que cuando el dólar cae, desestabiliza todos los mercados de valores, creando caos en todas las economías mundiales. Y esto traerá como consecuencia un rápido surgimiento del Rey del Norte, la séptima y última resurrección de la bestia, el Sacro Imperio Romano. Vayamos a Daniel, capítulo 11, comenzando en el versículo 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensolvecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la tierra, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Así que también se asomará la guerra. Una guerra conquistadora golpeará a los Estados Unidos, como acabamos de leer en el versículo 39. Estados Unidos es una de las fortalezas más inexpugnables, pero
la mayoría que ve y escucha este sermón no prestarán atención hasta que sea demasiado tarde. Voy a leer un comentario que escribió el Dr. Bostiel en un artículo que él escribió en su página de COG Writer, titulado ¿Cuándo tendrá comienzo la gran tribulación? Él escribió lo siguiente: note que la violencia está profetizada para empeorar. Los disturbios civiles y la división política están debilitando a los Estados Unidos. Tanto es así que los gentiles algún día vendrán y tomarán posesión de las casas. Esto le sucederá a los Estados Unidos durante la gran tribulación. Ahora, vayamos a Mateo, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pasemos al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En esta gran tribulación se verán afectados los Estados Unidos y sus aliados anglosajones, incluyendo Canadá. Estos tendrán que pasar por 3 años y medio extremadamente horribles. Se acerca vertiginosamente el fin del orden mundial de Estados Unidos y Gran Bretaña y el tiempo final de los gentiles. La administración de el aún presidente Joe Biden y su vicepresidente Kamala Harris no han detenido la división que hay en los Estados Unidos, ni tampoco Kamala Harris lo hará como presidente. Ellos han tomado medidas que la han incrementado aún más. Veamos lo que Jesús dijo. Vayamos a Mateo, capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Estamos viendo más división en los Estados Unidos, y parte de ellas ciertamente parecen ser intencionales. Mucho de esto es ideológico. Estados Unidos se está volviendo cada vez menos unido y más polarizado. Además, su gobierno federal sigue aumentando su deuda. Esto no terminará bien para los Estados Unidos. La división en los Estados Unidos está creciendo a medida que muchos de sus pecados, incluida aquí la hipocresía, se vuelven más fragantes. Notemos también algo que escribió el profeta Isaías. Vayamos a Isaías capítulo 1 y leeré aquí los versículos 4 a 7. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Eterno, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. En verdad, los Estados Unidos son una nación pecadora, con un pueblo cargado de maldad. Como antes dije, esto no terminará bien para los Estados Unidos. Esto también lo confirma el profeta Amós. Vayamos al libro de Amós, capítulo 3,
y vamos a leer los versículos 9 y 10. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice el Eterno, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Aquí Samaria se refiere a los Estados Unidos. Esto es consistente tanto con disturbios civiles como con terrorismo. Aquellos que están en los Estados Unidos o aquellos que lo estarán podrán ver que muchos de derecha e izquierda se sienten oprimidos. No saben hacer el bien y han acumulado violencia y en protestas pueden desplegar violencia y robo. Se acerca cada vez más rápido el tiempo de angustia para Jacob, también conocido como la Gran Tribulación. Y los Estados Unidos y sus aliados anglosajones, incluyendo a Canadá, se verán afectados. El arrepentimiento nacional es la única forma de prevenirlo, y eso no parece probable. El arrepentimiento personal, sin embargo, todavía es posible. Si usted es estadounidense, su futuro personal aún puede ser mucho más alentador que el de su país. Aunque para la nación del Reino de Dios es la solución, pero los Estados Unidos tendrán que pasar por 3 años y medio horribles. Por otro lado, las condiciones hoy en Israel con su guerra con Hamas, día a día se complica. Esta guerra puede tener una posibilidad de una guerra regional más grande, incluyendo a Irán, Líbano, Siria y otras naciones árabes extremistas. Esto puede llevar al cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 22, versículos 1 al 14. Por favor, vayamos allí. Isaías, capítulo 22, versículo 1. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los tejados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegres. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco. Fueron atados todos los que en ti se hallaron. Fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargadamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor, el Eterno de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y constasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Versículo 12. Por tanto, el Señor, el Eterno de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
Esto fue revelado a mis oídos de parte del Eterno de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, el Eterno de los ejércitos. Elán es una referencia al menos a algunos en Irán. La antigua Iglesia de Dios Universal publicó lo siguiente: hoy Irán tiene una población de 45 millones. Los iraníes, que son la mayoría, componen casi el 70%, y aunque son musulmanes, son enteramente distintos de sus vecinos árabes del Medio Oriente. Son un pueblo mixto cuyos antecesores son semíticos y camíticos, así como los remanentes de Media y Elán. Y eso fue un artículo titulado El Asia Meridional en Profecía, y eso fue escrito por el señor Kip W. Stump, y eso fue publicado en La Pura Verdad de julio a agosto de 1986, página 5. La Biblia nos dice que después de que Tiglat-Pileser, rey de Asiria, tomó Damasco, trasladó a los sirios a Kir. Y esa historia está en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 9 y 10. La palabra de Dios tiene la expresión y de Kir a los arameos en Amós 9, 7. Su primera mención data de finales del siglo XII a.C. En torno a esos años, después de la crisis del final de la Edad de Bronce, en las regiones de la Siria moderna, se establecieron numerosos estados cuyos gobernantes se identificaban como arameos. Y esto es básicamente una confirmación de que Kir de Isaías 22 incluirá a los sirios. La Biblia también habla de un momento en que Kir será destruida. Eso está en Isaías capítulo 15, versículo 1. Y también dice que Damasco, la capital de Siria, será destruida, y eso está en Isaías capítulo 17, versículo 1. Aunque esto no significa que Kir deba o solo deba ser una referencia a Siria. El hecho de que Siria sea un aliado de Irán es interesante. En Isaías capítulo 22, versículo 8, Judá es una referencia a aquellos en la tierra hoy comúnmente llamada Israel. Dios permitirá que Israel sea atacado. En Isaías 22, versículo 9, podemos considerar que el daño a la ciudad de David es una referencia a al menos parte de Jerusalén. Y observen que el daño será grande. Se esperaría que esto, a su vez, resultará en un ataque israelí masivo, posiblemente con la participación de Estados Unidos contra Irán y sus aliados como Siria. El cumplimiento de Isaías capítulo 22, versículos 6 al 9, podría conducir al acuerdo de paz profetizado en Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, y a la cuenta regresiva para el comienzo de la gran tribulación. Pero noten algo, noten el versículo 8, que dice, y desnudó la cubierta de Judá. Dios le quita la protección a Judá. Parte de la protección de Judá, también conocida como la nación llamada Israel, esta proviene de Estados Unidos. Si bien Siria y otros pueden estar involucrados en eliminar la protección de Judá, cuando más se distancia Estados Unidos de Israel, más tentador puede ser un ataque para Irán. De todos modos, es muy posible que veamos a Irán atacar a Israel en 2024 o a principios de 2025.
Y eso posiblemente podría conducir a la confirmación del Tratado de Paz o Pacto de Daniel capítulo 9 versículo 27. Quiero leer un artículo publicado el 15 de abril de 2024 por el sitio web politicaexterior.com, y esto dice: las continuas atrocidades cometidas en Gaza, con más de 30.000 muertos, no solo han conmocionado a los europeos, sino que han dejado a muchos otros preguntándose cómo es posible que la comunidad internacional no haya sido capaz de detenerlas. El contraste entre las imágenes diarias de la matanza y la inacción que se percibe por parte de Estados Unidos y Europa lleva a muchos a afirmar que los dos son cómplices o hacen la vista gorda. La verdad, como siempre, es más compleja, pero estos hechos trágicos han puesto el foco sobre el antiguo debate acerca del papel global y geopolítico de la Unión Europea. Para entender la situación, es necesario extraer algunas lecciones a partir de la historia de la larga participación de la Unión Europea en la construcción de la paz en Medio Oriente Próximo, así como considerar la respuesta inmediata al atentado terrorista del 7 de octubre y sus consecuencias. Solo entonces será posible considerar cuál podría ser el papel de Europa para poner fin a la matanza, reducir la escalada regional y alcanzar una solución política negociada más permanente para este conflicto. Así que esto puede estar preparando todo el escenario de guerra, cumpliéndose Isaías capítulo 22, versículos 1 al 14, e Isaías 15, 1, e Isaías capítulo 17, versículo 1, y Daniel capítulo 9, versículo 27. Estas profecías conciernen a los Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados anglosajones. Ahora bien, también estamos viendo un mundo lleno de problemas, que de hecho Jesús profetizó que estas cosas acontecerían. Vayamos a leer sus palabras en Mateo capítulo 24, comenzando a leer en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten la pregunta de los discípulos. Ellos primeramente preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Aquí ellos se referían a lo narrado en los versículos 1 y 2. Leamos estos versículos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía tiene un doble cumplimiento. Aunque al día de hoy no hay un tercer templo en Jerusalén, y tal vez no se construya, al menos los judíos no necesitan un templo para efectuar los futuros sacrificios que están profetizados en Daniel 9:27. Cuando se haga el pacto o tratado, en su primer cumplimiento de esta profecía, fue cuando el general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, destruyó el segundo templo en Jerusalén en el año 70. Aunque no haya un tercer templo en este tiempo, Jesús no solo se refería al periodo del año 70, también se refería al tiempo del fin, y también lo que le sucedería al resto de Israel, en la cual parte de Jerusalén quedaría con graves daños, como está descrito en la profecía que leímos de Isaías 22 y a Jeremías capítulo 30, versículo 7. Volviendo a la pregunta de los discípulos, lo siguiente fue: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa pregunta él no se la responde hasta más
más adelante en el versículo 14. Saltando al versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces la señal principal es cuando la iglesia de Dios haya cumplido con la comisión de predicar el evangelio del reino de Dios y llegar hasta la más remota área del mundo. Cuando paralicen la obra, cuando nos corten el acceso a internet, como dijo Jesús en el capítulo 9, versículo 4, que dijo, eso es de Juan, capítulo 9, versículo 4, que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Bien, volvamos a Mateo, capítulo 24, y retomando la lectura en el versículo 4. Respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Este es el primer sello del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Desde el tiempo de los apóstoles salieron muchos engañadores, pero hay una parte que está reservada para el final. Esta parte también el apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, comenzando en el versículo 1, vayamos allí. Y esto dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y esto Jesús mismo lo dijo en el versículo 24 de Mateo 24. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pasemos a Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Veamos lo que escribió el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora pasemos a leer lo que escribió y exhortó el apóstol Juan. Vayamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero, ¿qué es justicia? Veamos la respuesta que nos da la palabra de Dios. Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 119. Vamos a leer el versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahí está la respuesta. Pasemos a primera de Juan, capítulo 3, y leeremos el versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Y quién guarda los mandamientos de Dios? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos dice que es la mujer. Y la mujer es la cual Cristo se casará cuando regrese.
Y esa mujer es su iglesia, su única iglesia. Vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, pero tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús no dice iglesias en plural. Aquí Él hace distinción y dice mi iglesia. O sea, una sola iglesia, una verdadera iglesia. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una iglesia con la verdad de Dios que guarda los mandamientos y el testimonio de Cristo, como dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y que Cristo es la cabeza de su iglesia, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Por lo tanto, hermanos, sigamos la exhortación del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Ahora, retornemos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, retomando la lectura en el versículo 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Al día de hoy hay varias guerras y conflictos llevándose a cabo. Las más sonadas, Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, en África varias y en distintas zonas del mundo. Rumores de guerra entre China y Taiwán y en países latinoamericanos. Y esto es el segundo sello de Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Continuando leyendo, versículo 6, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es el tercer sello de Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Esto está ocurriendo ante nuestros propios ojos y la gente no quiere creer esto. No quiere prestar atención a estas profecías, a estas advertencias de lo que está sucediendo y de otras cosas que aún están por suceder. Y solo la verdadera iglesia de Dios está advirtiendo las cosas que van a suceder pronto. Sigamos el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. El tiempo que nos aguarda y que se está acercando vertiginosamente es un tiempo horrible. Cosas terribles pasarán. Dios está advirtiendo al mundo las cosas que sucederán.
La continuación de la iglesia de Dios está predicando al mundo todas estas cosas. Veamos lo que dijo Jesús. Vayamos a Marcos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora pasemos a Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Lucas capítulo 5, versículo 32. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios quiere que usted se arrepienta y viva el camino de vida de Dios. Dios le ama y no quiere su muerte. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dice, diles, vivo yo, dice el Eterno el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nosotros, en la continuación de la iglesia de Dios, te llevamos este mensaje. Y estamos diciendo las cosas como Dios nos las ha comisionado. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así, nosotros le decimos esto para que luego no tengan excusa de que no se les advirtió. Y sobre ello pueden leer en Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 9. Usted puede ser protegido si busca a Dios y obedece sus mandamientos, estatutos y decretos. Si usted se arrepiente de corazón y es bautizado y vive el camino de Dios, Él te promete protección si estás en la verdadera y única iglesia de Dios. No me crean a mí, crean a Dios y a su palabra, a la Santa Biblia. Hagan como los nobles de Berea. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Qué es lo que Dios promete? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, aquí la mujer es representada por la iglesia, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es equivalente a 3 años y medio. Vayamos a una penúltima escritura, Ezequiel, capítulo 33, voy a leer el versículo 11. Diles, vivo yo, dice el Eterno el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vayamos a una última escritura para cerrar este sermón. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Querido amigo y hermano,
Te he hablado conforme a la palabra de Dios. No estés tibio para que Jesucristo no te vomite de su boca. Es tiempo de despertar. Estás a tiempo para que tengas tu lámpara llena de aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo de Dios. Tú que estás dispersado, que crees que solo o sola puedes tener salvación, te exhorto que no te hagas sabio en tu propia opinión. Hermanos y amigos, Dios está a la puerta y te llama. Está de tu parte abrir la puerta para que seas partícipe de cenar con nuestro Señor Salvador cuando Él regrese con gran poder y gloria. La recompensa por tu vencer ahora será única. Nacer dentro de la familia de Dios como un ser espiritual y reinar con Cristo y nuestro Padre en su majestuoso y maravilloso reino. Medita en estas palabras. Medita en la palabra de Dios. Si estás dispersado, regresa al camino de Dios. Él te perdonará. Dios nos dice, velad. No hagas como hicieron las vírgenes insensatas. Aquellos que escuchan esto por primera vez, arrepentimiento es lo que Dios quiere. Y que lo obedezcamos para que vengan tiempos de refrigerio. Ora y vela sin cesar para que pueda ser tenido por digno de escapar de todas estas cosas terribles que vendrán. El que tenga oídos para oír, oiga. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.